Antes del corte, yo sugiero... Gracias, Ale. No, a ti las gracias, Ale. Creo que es importante ir con esta entrevista porque últimamente, imagínate, Caro, y ha pasado, y yo lo he visto muy cerca, me ha pasado también el perder un ser querido por el COVID, superar esta pandemia. Correcto. La situación como tal te deja en un estado deprimente. Y yo creo que como sociedad, después de toda esta experiencia que estamos viviendo, vamos a necesitar ayuda para salir adelante de una u otra manera. Todos hemos pasado por una crisis, todos la estamos pasando mal de una u otra manera, ¿no es cierto? Exacto. Y está bueno pedir ayuda, es necesario pedir ayuda, y es por eso que vamos a hablar con nuestra experta en esta mañana. Muy bien, le damos la bienvenida, amiga de esta casa televisiva. Le queremos agradecer porque siempre está con los brazos abiertos para recibirnos, con todo ese conocimiento y experiencia, la doctora Margaret Hurtado, psicóloga, y lo digo nuevamente, amiga nuestra. Margaret, muy buenos días, siempre es un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás? Caro y Dani estamos aquí en el set. Buen día, me alegro y muchas gracias por la entrevista, Daniel, y un saludo cariñoso a Carolina. Un placer, qué lindo verla así saludable, qué lindo poder conversar con usted porque siempre nos deja muchas enseñanzas y buenos consejos para toda la gente que está en casa. Qué etapa complicada la que estamos viviendo. Cada ser humano está en su propia batalla, ¿no es cierto? Unas más duras que otras, unos lo viven y lo afrontan de distinta manera. ¿Cómo podemos salir adelante como sociedad? ¿Cómo podemos salir adelante como individuos? Bueno, importante es tomar en cuenta que el valor más importante es la vida. Entonces, es necesario salir adelante de este trance que estamos pasando, donde día a día enfrentamos una serie de muertes, siempre con un punto de vista positivo, con un aprendizaje, ¿no es cierto? O sea, entender lo frágil que es la vida y lo necesario que es cuidar para que esa vida se prolongue. Entonces, eso supone o implica que todos nosotros debemos tomar en cuenta las recomendaciones que se da, ¿no es cierto? El uso de barbijo, el alcohol, el distanciamiento social, el evitar salir más de lo necesario, el no exponerse, ¿ya? Y esencialmente cuando hay una pérdida, ¿no es cierto? O sea, acompañar en el duelo, en el dolor, ¿ya? Realizar ceremonias simbólicas de despedida de los difuntos. ¿Por qué? Porque con este problema del COVID, el velorio, que es en parte el principio del duelo que nos permite tomar en cuenta que nuestro pariente ha partido y que lo estamos acompañando durante 24 horas, ya vestidos de negro, y además en un lugar muy particular, estamos llevando flores, oraciones, entonces estamos sirviendo té o café, estamos acompañando a los dolientes y a nuestro difunto, no se puede. Entonces, la pérdida es brusca. Máxime que cuando nos enfrentamos a una situación de COVID, sabemos que el 80% de las personas va a pasar sin mayor dificultad, pero que hay un 20% que está en riesgo. Entonces, al enfrentarnos al diagnóstico de COVID, desde ya, para muchas personas se producen situaciones de ansiedad, ¿ya? Y miedo, lo cual dificulta mucho el asumir el tratamiento, el adherirse al tratamiento y el cumplir con la normativa médica y la terapéutica que se da. Ejemplo, el estar en reposo, el usar oxígeno cuando sea necesario, el observar cierto régimen alimenticio, el tomar los medicamentos. Hay personas que tienen tanto miedo a la enfermedad y al riesgo de muerte que eso implica, que no cumplen, que no observan esa terapéutica, comienzan a caminar, a desarrollar actividades frenéticas, y otros ya que sí han cumplido, de repente se pone mal y tienen que empezar a peregrinar de un centro hospitalario a otro en busca de una cama ya de terapia intensiva. Entonces, hay todo un mundo de situaciones. Correcto. Pero ante todo no tenemos que olvidar esa humanidad, es decir, esa solidaridad, es entender, es apoyar, es ayudar cada uno desde su trinchera, mediante la oración, mediante pensamiento positivo, mediante ayuda económica, mediante ayuda social, para que todos y cada uno de los enfermos de COVID pueda salir adelante y pueda superar el problema, ¿ya? Y cuando hay muerte,
Entonces, realizar esas ceremonias simbólicas de despedida en la casa, el altar, Margaret, las velitas, flores, sí. Hacerte una Adelante, consulta, Daniel. hacerte una consulta porque mencionabas el factor muerte. Conversando, escuchando conversaciones, incluso me ha pasado, hablando con amigos, se dice mucho esto de, si me pasa a mí, no hay problema. Yo lo puedo superar, me cuido o me sabré cuidar, no hay problema, pero si por mi culpa le pasase a mi abuelito, a mi papá, a mi tío, ahí sí que me muero textual. ¿Qué hacemos con el factor culpa? Si en el caso de una familia, por un integrante, fallece una persona allegada, ¿qué hacemos con ese factor culpa? Ese sentimiento de culpa lo tenemos que racionalizar, que nosotros no nos enfermamos porque queremos, que podemos haber estado expuestos ya a otras personas que son portadoras y nosotros nos hemos infectado sin saber, sin querer. Nadie se infecta queriendo, no nos vamos a refregar con otra persona, sino es sin querer. Y porque precisamente no sabíamos, podíamos haber llevado la infección a la casa y esta infección pasársela a nuestros familiares más queridos, con los que vivimos, con los que habitamos, con los que compartimos. Entonces, lo importante es no dejarse avasallar por el sentimiento de culpa, sino actuar. Desde el momento que yo sé que yo soy positiva y que he estado en contacto con familiares para ir disminuyendo el sentimiento de culpa, es importante tomar acciones, realizar el examen, comenzar la ingesta de los medicamentos, cuidar que las condiciones del abuelito, del papá, del hermano sean las mejores, de manera que todos en familia podamos pasar el COVID sin mayor dificultad. Eso es muy importante, Daniel, porque comenzar a culparme, a responsabilizarme y no actuar no es bueno. Claro. El sentimiento de culpa es un sentimiento que vale la pena analizar, ya que implica haber salido del círculo de confort, ¿no es cierto? Entonces, creer que eso está asociado a que no me van a querer. Y algo importante, vuelvo a repetir, nadie se infecta a propósito. Todos nos infectamos por casualidad, ¿ya? Y es por ese desconocimiento inicial que tenemos que podemos infectar a otro. Pero ese sentimiento de culpa no nos tiene que paralizar, ¿ya? Y no debemos asociar que si nosotros hemos sido quienes hemos llevado el COVID a nuestra casa y hemos infectado a los próximos, eso no significa que nos van a penalizar no queriéndonos o condenándonos. Margaret, si me permites tocar un tema que para mí es importante como mamá, ¿no es cierto? Para los pequeños el año pasado ha sido un año bastante complicado, han perdido, ¿no es cierto?, esa relación que tenían con otros niños por no haber tenido clases normales, han dejado de hacer sus actividades diarias, de fin de semana, de salir al aire libre, de poder ir a un parque, de visitar a sus abuelos, a un ser querido, en fin. Creo que son los pequeños quienes también han sufrido a su manera, quizás en silencio, quizás demostrándolo de otra forma, porque ellos sus emociones todavía no lo saben explicar como un adulto, ¿no es cierto? Y este año que también estamos en esa balanza de la incertidumbre, qué va a pasar, los colegios, ¿qué pasa con la psicología de los niños? Quizás no les damos mucha importancia porque decimos, están bien, se van a olvidar, están en una edad donde no pasa nada. ¿Cómo los podemos ayudar como papás? Carolina, es bien importante tu pregunta porque no es una edad donde los niños olvidan y no pasa nada. Hay una memoria totalmente inconsciente que está presente, ¿ya? Y no es que se van a olvidar, simplemente es la manera, los niños van a responder de la manera como nosotros los adultos respondemos. Entonces, si respondemos con serenidad y les explicamos en función de la edad qué significa la cuarentena, qué significa estar confinados, encerrados, no poder salir, ya que es importante cuidarse, los estamos educando en el autocuidado, en el autorrespeto de sí mismo y de los demás. Les estamos dotando de maravillosos valores, el uso de barbijo, etcétera. En menos de un mes van a volver a empezar las clases y aparentemente va a haber al inicio por lo menos clases virtuales. Entonces, dotar a los pequeños de un ambiente
particular, así sea un rincón. Si todos vivimos en un cuarto, un rincón que es el aula de clase, su aula, cuidado, limpiecito, el niño esté siempre pulcro, ya, en la medida de posibilidades, ya, y explicar que esto un día se va a derrotar y vamos a poder volver al colegio, va a poder estar de nuevo con sus amigos, con discípulos, que los fines de semana vamos a poder salir al parque y jugar con ellos. Mientras tanto, jugaremos con nuestros hijos en nuestra casa. No importa que vivamos en un cuarto, en otro rincón vamos a organizar un circuito de gimnasia. No necesitamos grandes cosas, con botellas vacías, con los almohadones, con las sillas. Podemos organizar juegos, ejercicios, de manera que nuestros hijos tengan su pequeña aula de clases y su pequeño patio de recreación en el cual compartan con nosotros, ya que no pueden compartir con sus pares en edad. Ya, siempre atenuando la ansiedad. ¿Y cómo atenuamos la ansiedad de los niños para que ellos posteriormente no desarrollen estrés postraumático? Explicándoles, no diciéndoles esos son asuntos de mayores y tú no te tienes que meter, ¿ya? Y si hay un fallecimiento en la casa, entonces es importante explicar que el abuelito, el tío, la hermana han partido para siempre, pero van a estar vivos eternamente en nuestro corazón. Ver por la noche el cielo, elegir una estrella, indicar que el abuelito, el tío, la hermana se han ido a vivir a esa estrella y que desde ahí nos están mirando cada noche, permitir una comunicación. Qué fuerte, muchísimas gracias. Gracias. Qué bonito poder tener diferentes ópticas de una misma situación. Correcto. Si lo vemos así y más allá de los decesos fatales, creo que una pandemia puede enseñar a una sociedad a ser mejor persona, a una sociedad a cumplir ciertas reglas que se están haciendo para el cuidado general. Así que a ser más empáticos, ponernos en la situación del otro, no ¿Se juzgar. podría decir que podemos ser mejores luego de esto? Esperemos que Pero sí. por supuesto. Es una oportunidad. No olvidamos que somos personas, crecemos, mejoramos, nos enfocamos a los demás, vamos a ser mejores personas. Es decir, esta pandemia nos tiene que dejar un aprendizaje, aprender a ser mejores personas. Así Eso es, mi querida Margaret. importante. Queremos agradecerte muchísimo por estos minutos tan lindos, tan valiosos. Siempre es un placer poder conversar contigo. Nuevamente te lo repito, me alegra mucho verte así, tan guapa como siempre, muy bien, con esa energía y con esos consejos que de verdad nos alegran el alma. Querida Margaret, te mandamos un fuerte abrazo y esperemos pronto, con la bendición de Dios, que ya podamos reunirnos todos en el set y poder conversar largo y tendido, como estamos acostumbrados. Gracias. Claro que sí. Gracias, Carolina. Gracias, Daniel. Felicidades a todos los telespectadores de ATV. Feliz 2021. Mucho valor, mucha confianza. Bueno, ¿tenemos más? Ahora sí, pausa. Ahora sí. Hacemos una pausa cortita, ya volvemos. Esto es la primera.